En nuestro día a día interactuamos con diferentes tipos de textos que varían según su objetivo, estructura y los recursos que utilizan. Hoy aprenderemos sobre 5 de ellos: narrativo, expositivo, informativo, argumentativo y discontinuo. Textos narrativos. Los textos narrativos cuentan una historia real o ficticia y se centran en una serie de acciones que le suceden a unos personajes en un tiempo y en un espacio determinado. Su estructura viene complementada entre inicio, desarrollo y desenlace, y los recursos que usa es la descripción de personajes, diálogos, uso del tiempo verbal en pasado. Ejemplos de ellos: un cuento, una novela, un mito. Texto expositivo. Los textos expositivos tienen una finalidad: explicar o informar sobre un tema de manera clara y objetiva. Su estructura viene complementada entre introducción, desarrollo y conclusión. Recursos que usa: definiciones, explicaciones detalladas y ejemplos. Un ejemplo claro para este sería un artículo enciclopédico, un informe científico o un libro de texto. Textos informativos. Los textos informativos tienen como objetivo principal transmitir hechos o datos de manera clara y precisa. Su estructura viene complementada entre titular, cuerpo y conclusión. Recursos que usa son fechas, datos numéricos, información objetiva. Un ejemplo claro para este sería una noticia en el periódico, un boletín o una infografía. Textos argumentativos. El texto argumentativo busca convencer o persuadir al lector sobre una postura o un punto de vista. Su estructura viene desde la tesis, argumentos y conclusión. Los recursos que usa son citas, ejemplos de datos estadísticos, conectores logísticos, por qué, por lo tanto, sin embargo. Un ejemplo sería un ensayo, un discurso político o una editorial. Textos discontinuos. Los textos discontinuos no siguen una estructura lineal, sino que organizan la información de forma gráfica y visual. Su estructura es el uso de tablas, gráficos, mapas conceptuales y diagramas. Recursos que usa son imágenes, esquemas, listas, diagramas de flujo. Ejemplos: una infografía, un gráfico estadístico o una tabla de datos. Conclusión. Como hemos visto, cada tipología textual tiene su propio propósito y forma de transmitir información, ya sea para contar una historia, explicar un tema, informar, persuadir o presentar datos visuales. Los textos son fundamentales en nuestra vida cotidiana.